Como sabemos, uno de los más grandes debates peruanos, que marcó un antes y un después en la literatura universal, es César Vallejo. ¿Pero alguna vez te preguntaste cómo fue la vida de nuestro poeta? ¿O cómo César Vallejo percibe la locura? ¿Tienes algún interés por las supersticiones o te gustan las novelas psicológicas? Hola, somos estudiantes de la UCB del Grupo 1. El que les habla es Diogo Marcelo Giso y Ildefonso Rojas, y les invitamos a quedarse a ver este documental sobre una de las primeras novelas escritas por nuestro gran literato peruano, Fabla Salvaje. Ponte cómodo, que esto está por empezar. Bueno, si queremos hablar de escritores, probablemente tendríamos que mencionar a Vallejo, quien en vida fue uno de los mayores exponentes en letras del Perú, tal como menciona Ortega en su libro La escritura del devenir de 1975, en las páginas 15, 19 y 27. Nos explica cómo Vallejo conocería el mundo durante el primer trimestre de 1892, siendo natal de La Libertad, y el último de 11 hermanos. Estudió primaria y secundaria en su ciudad natal, la cual es Santiago de Chuco. Vallejo se puede gozar de haber pasado por las universidades más prestigiosas del país, las cuales son la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad de Trujillo, teniendo dificultades económicas que al final pudo resolver, ya que posteriormente publicaría sus obras más notorias, las cuales siempre estarían relacionadas con su vida y experiencias personales. Luego de haber sido encerrado cruelmente y acusado de incendio en Trujillo, Vallejo emprendería su viaje a Europa, donde viajaría a países de la región, tal como lo sería en España y Rusia, que le servirían para futuras obras, donde después de muchos años el paludismo acabaría con su vida. Según Rodríguez Vaca C, desde 2011, página 36 a la 37, hablamos del concepto de emprendimiento cultural. El emprendimiento cultural es determinado como la capacidad de usar los elementos propios, tales como su inteligencia y creatividad. Estos funcionan como pilares que les permiten planificar, crear y trabajar en el ámbito cultural de empresas o corporaciones, ya sea para generar ganancias para ellos mismos o para la empresa. Una manera de ejemplificar a las personas que trabajan con el emprendimiento cultural son observando las características generales de cada uno de estos. Se caracterizan por ser personas proactivas, que no se rinden fácilmente, conocen cómo administrar su tiempo y recursos, saben cómo comunicarse y en general son buenos con el tema del emprendimiento. Más allá de eso, también trabajan en ellos mismos constantemente para mejorar los productos que ofrecen hacia el público, ya que fundamentalmente es lo que se basa en el emprendimiento. Algo tan simple pero al mismo tiempo tan complicado como lo es vender un producto o servicio que pueda servir y satisfacer las necesidades de sus compradores. Según Gracia, en el año 2014, de la página 110 a la 113, el emprendimiento cultural, al ser un tipo de emprendimiento, está también conformado por diversas maneras de trabajarlo y expandirlo, pues este toma de la mano la cultura misma. Entre estos podemos encontrar a los promotores del arte, de la literatura, de los patrimonios culturales materiales y no materiales, relacionados con el turismo y el valor de la naturaleza que otorga nuestro país, en diferentes departamentos. Exposición de esculturas recientes y piezas de gran valor histórico, piezas de arte y pinturas de hace cientos de años o recientes que florecieron por los nuevos emprendedores. Los bailarines que promueven la cultura con diferentes tipos de danzas típicas también aplican a este tipo de emprendimiento. El documental es un medio audiovisual donde se busca explorar a las personas y las situaciones reales, logrando hacer una representación de la realidad, esto mediante un lenguaje codificado que consiste en hacer que el receptor pueda recibir y entender lo que se desea transmitir sin importar el contexto en que se encuentre. Y esto es lo que se busca en el documental, construir un significado a través del contenido, analizando o criticando cualquier aspecto del tema que se desea tratar, dando un discurso persuasivo y dándole credibilidad mediante las imágenes y el sonido, haciendo que este medio sirva como una ayuda para comprender y crear o no nuevas ideas que tengamos del tema, y que al final en futuras generaciones estas investigaciones podrán usarse como material para recordar nuestro pasado. Además, existen muchas clases de documentales, pueden ser científicos, sociales, ficticios, etc.
Pero hay uno muy conocido, el cual es el documental histórico, y con base en lo que dice Briñes 2021, páginas 120 y 121, los documentales históricos están conformados por materiales audiovisuales e imágenes reales, reconstrucciones virtuales, actores para recrear escenas históricas y un narrador que en muchos casos es un historiador encargado de interpretar y explicar el tema ofreciendo su punto de vista. Todo esto hace que los documentales no solo sean interesantes, sino que también tengan un valor histórico y nos ayuden a entender nuestro pasado. Durante los años en que se produjo y publicó el libro Fábula Salvaje, hubieron muchos cambios a nivel del Perú y a nivel del mundo en general, ya que luego de las guerras sociales y la revolución rusa que se desarrollaron en Europa, citando a Vergel en su publicación del 2007 en la página 1, en Latinoamérica se empezarían a establecer las dictaduras como una nueva forma de gobierno totalitario. Además de que en nuestro país se promulgaría la nueva constitución que le daría al entonces presidente de nuestro país, Leguía, durar su mandato 11 años. Además de que se daría inicio a lo que es la reforma universitaria, que traería consigo grandes cambios sociales y económicos. Según Mazzotti 2021, páginas 190 y 192, nuestro Bata Universal, de los mayores escritores, conocido por novelas y obras en las cuales destaca Fábula Salvaje. No obstante, la novela nos relata hechos muy importantes en la vida de Vallejo. Entre ellas se encuentra el fallecimiento de su querida madre y el encarcelamiento que sufrió injustamente. De este modo, la obra toca asuntos que definieron la vida que había pasado nuestro ídolo de la literatura, en las cuales se encuentra el abandono, la soledad y la aventura. Lo que estás a punto de escuchar fue extraído directamente de la novela Fábula Salvaje, escrita por César Vallejo en 1923. Fábula Salvaje inicia cuando una mañana Balta se levanta y se dirige a su espejo, en donde vio pasar a una sombra de una persona por detrás de él. Al momento de darse la vuelta, el espejo se cayó y se rompió en muchos pedazos. Balta quedó temblando y pálido, miró de un lado al otro, pero no había nadie. Cuando volvió su esposa a casa le contó todo lo sucedido con el espejo y pensó que una desgracia iba a suceder. Al momento de la comida, Balta estaba atemorizada, cuando de pronto empezaron a cantar las gallinas y su esposa le pregunta si había escuchado eso. Y él le respondió que sí, con una voz tímida. Entonces pensó que ahora sí algo iba a suceder. A la mañana siguiente fue a trabajar a la chacra. Después de tanto trabajar, Balta se cansó. Ahí había un charco y al momento de agacharse vio la misma sombra. Era igual a la del otro día. Miró de un lado al otro, pero no había nada. De regreso a casa, no le contó lo sucedido a su esposa por temor a hacer el ridículo, pero en otra ocasión vio la misma imagen que lo atormentaba. Con esto era la tercera vez. En un principio, Balta cree que todo esto es una broma, pero luego de ver esa sombra en repetidas ocasiones, su imaginación le hace pensar que su esposa lo está engañando con otro hombre. Invadido por los celos, va e insulta y golpea a su esposa, estando ella embarazada. Una vez, ya un poco más calmado, pero con un inmenso y sincero dolor, le dice: está bien, pero tú has muerto ya para mí. Adelaida intenta persuadirlo de que esas acusaciones y que su supuesto amante no son reales, pero Balta se niega a creerle, cegado aún por la idea de que su esposa lo engaña. Iracundo la acusa una y otra vez, lanzando miradas de odio y desesperado internamente. Dentro suyo se pregunta qué es lo que ha hecho, por qué le paga de esta manera. Si él amaba solo a ella, nunca fue una mala persona, nunca fue un holgazán, o un perezoso, o un vicioso. Luego de esa tumultuosa riña, la pareja se separa. Balta huye hacia un acantilado, mientras Adelaida entra en labor de parto. En este acantilado, Balta sintió una inmensa paz y tranquilidad, recuperándose poco a poco de las peleas, de las alucinaciones, de la paranoia, recuperando su cordura, la poca que le quedaba. Un ataque de paranoia lo volvió a quejar, lo volvió a atacar, lo hizo resbalar y morir en el acto. Mientras Adelaida
daba luz al hijo de Balta. Era marzo y empezó a llover. Como bien sabemos, Fabla Salvaje es uno de los relatos más notables que redactó nuestro abate universal César Vallejo a lo largo de su vida, donde podemos notar que es una ficción psicológica que se centra en la superstición y la dependencia que tiene el hombre por sus creencias. También se puede ver los celos y el maltrato moral, todo esto dentro de un contexto en lo que lo sobrenatural y lo misterioso no son ajenos a la cotidianidad de los personajes. Y es por eso que podemos ver la convivencia del hombre con ella. Además, dicho con palabras de Montoya 2019, página 90 y 92, se puede notar que existe una forma diferente de imaginar a las personas en los Andes peruanos. Por ejemplo, en el caso de sus emociones, el cómo se activan y expresan pasan por diferentes niveles de la persona, abordando la distinción entre la inteligencia y la capacidad emocional. Es así que se puede concluir de que el individuo o el hombre no debe estar guiado por su imaginación, ya que de este debe ser realista y positivo, buscando siempre hacer el bien y no el mal. Según Carrillo, en el año 2021, en la página 214, en la novela Fabla Salvaje, se presenta un personaje llamado Balta, que al inicio se nos muestra como una persona apaciguada y de buena personalidad. Una persona de familia que con el pasar de los días, su salud mental va siendo afectada y es trastornada debido a que había visto una sombra pasar. Era tanto la creencia de Balta por la existencia de la sombra que él dedujo que su esposa le estaba haciendo infiel, transformándolo en una persona psicópata y con mucha falta de confianza. De ello podemos intuir sobre la salud mental de Balta, la decadencia que éste tuvo a medida que pasaba el tiempo y cómo fue empeorando al punto de cometer un crimen. Este personaje destaca en la obra por su peculiar padecimiento, a que a primeras nos puede hacer pensar muy mal de él, obviamente por la esquizofrenia paranoide que sufre y a lo que lo llevó a hacer. Pero por otra parte, partiendo de las palabras del psiquiatra José Mendoza, la exclusión social hacia estas personas juega un papel muy en contra al momento de querer tratar la enfermedad. Exclusión que se ve indirectamente en la obra al mirarlo como una persona consciente de sus actos y no como alguien que está siendo también afectado. En pocas palabras, el estado mental de una persona, de cierta manera u otra, es importante porque define la personalidad, su forma de ser y de pensar. Actualmente, el trabajo que se hace al afrontar los problemas mentales en los países extranjeros está mucho más avanzado, tomando una participación activa, combatiendo y dando la cara a las personas que necesitan ayuda, con sociedades benéficas y agrupaciones que se centran en ayudar a las personas que sufren problemas mentales. En cambio, la sociedad peruana en la actualidad recién está avanzando y progresando en la lucha contra esta problemática. Tienen que acostumbrarse a dejar de huir de las personas que son afectadas, que sufren y que no pueden enfrentar sus propios problemas por ellos mismos. Dejar de darles el ostracismo y empezar a darles la mano. Mucho gusto, nos encontramos con el psicólogo profesional Américo Ramírez Sarmientos, el cual nos despejará algunas dudas sobre la salud mental de Walter, el protagonista de la novela Fala Salvaje. Bueno, ya comenzando con la entrevista, y la primera pregunta sería, según usted, ¿cómo es el perfil psicológico de una persona mentalmente inestable? Sería altibajo, pues, ¿no? Inestable, es como más o menos si tuviéramos que comparar, ¿no? En ingeniería, ¿no? El peso o la velocidad del carro, ¿no? Cuando es constante, ¿cómo es? Cuando es inestable, ¿cómo sería, no? De manera constante, ¿no? Si tuviera que aplicar 40 kilómetros por hora, tendría que ser 40 kilómetros por hora. Pero si va a bajar a 20, a 60, 40, es inestable, ¿verdad? Hay un momento la persona va a estar triste, va a estar enojado, molesto. De repente puede tomar una decisión equivocada en ese proceso, ¿no? Cuando no está inestablemente emocional. A eso se refiere, ¿no? Pasemos a la Ujú. siguiente pregunta. ¿Nos podría detallar más o menos el tipo de paranoia o estado mental en el que se encontraba Balta? Las paranoias pueden tener en sí una raíz fundamentada. Fundamentada, digo, porque tendría que haber un trastorno anterior a esto que puede despertar. Como por ejemplo,
trastorno estrés postraumático. Este puede ser, por ejemplo, un evento traumático de un accidente de tránsito o estrés posparto. Y entonces va a haber un momento en que la persona se va a estabilizar un poco emocionalmente, pero va a volver, así como este hecho de esta novela, y va a volver a despertarse ese estrés. Y va a empezar a qué cosa? A despertar todo ese proceso, ese trauma, y va a empezar a cargar con la otra persona. Por eso las personas que tienen pareja, una esposa o hijos, que sufren de este estrés o de este trastorno, suelen atacar. Cuando llega ese estrés, se vuelven eufóricos. Por eso ya no hay una estabilidad emocional. Bueno, continuando con la entrevista, ¿qué solución podría darse para combatir este tipo de inestabilidad? ¿Algún apoyo o algo, psicólogo? Uno de los factores muy importantes es las horas de sueño, que es muy importante para que las neuronas trabajen bien. Cuando uno no duerme, estás aburrido, molesto, porque no has podido compensar las horas. Tus neuronas tienen que también descansar un poco y trabajar, porque constantemente el proceso sináptico es a diario. Imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Recomendarle que tenga un buen descanso. La alimentación también es fundamental. Uno como persona también tiene que darse un tiempo para sí mismo, ¿no? Evaluar sus necesidades, sus sentimientos, buscar un punto de equilibrio. Muchas gracias por su tiempo, psicólogo Ramírez. Gracias a ustedes. Con todo lo observado en nuestro documental podemos llegar a varias conclusiones, pero como equipo hemos considerado estas 4 conclusiones más importantes. La primera conclusión que llegamos es que en la novela Flavia Salvaje nos relata la historia de un hombre supersticioso por algunas situaciones que ocurren, sin importarle la forma de vida que tenía con su esposa Adelaida. La segunda conclusión es que no debemos creer en estas supersticiones que suceden, ya que son solo eso, creencias que existen. Esto no puede influir en nosotros o en nuestra vida. La tercera conclusión es que el tema de la salud mental es algo fundamental para el bienestar de cada uno de nosotros. Es por eso que es muy importante cuidarla para poder prevenir los diversos trastornos mentales que existen. Y por último, la cuarta conclusión es que debemos ser empáticos con la persona que sufre de algún trastorno mental. Ponernos en su lugar y comprender todo lo que está pasando y ofrecerle nuestra ayuda si es necesario.